Hola, hoy nos encontramos con la profesora Claudia Botero. Ella es nuestra atelierista, acompañante de procesos de estimulación artística en niños de 2 a 13 años. Es diseñadora gráfica, ha participado en varios proyectos como ilustradora con el CINEP y de literatura infantil también con nuestro escritor laoyano Gerardo Meneses. Profe Claudia, bienvenida. Ella viene a contarnos eh, a socializarnos uno de muchísimos procesos que ha llevado a cabo con los estudiantes, en este caso con estudiantes de grado séptimo. Teacher, bienvenida. Gracias, Natalie. Buenos días. Bueno, yo vengo a contarles a través de las artes qué es lo que trabajamos. Las artes en el Freire las trabajamos no de una forma convencional de hacer planchas o algunos ejercicios, sino que es a través de la exploración. Y el reto más grande es que hay que escuchar a los niños. Siempre estoy atenta escuchándolos. A veces hay procesos que los detendría porque uno dice, listo, ya, no más recocha, pero vamos a sentarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Acá no es que sean libres, sino que yo trato de unirme con todos los pensamientos para poder llevar un proceso a través de las artes. Entonces, trabajamos a través de bitácoras. La bitácora es un libro que ellos llevan todo el año, en donde llevan un registro de sus dibujos. Hay momentos en que se hacen dibujos que tienen una finalidad, hay momentos en que son procesos que solamente se hacen a lápiz, son hojas que se pueden rasgar, que se pueden transformar, que se pueden arrancar y van a dejar un registro de todo lo que fueron haciendo para llegar a un fin. Todos los grupos tienen unos conceptos que se manejan, unos conceptos generales, pero desde el desde las artes, yo empecé a mirar unos conceptos que se pueden se pueden estudiar desde muy pequeños, como el punto, la línea, el plano y el volumen, que hacen parte de la forma y el contenido. Una línea de un niño de transición es una línea muy distinta a la línea de un niño de quinto, incluso a la línea de un niño de séptimo. Es muy distinto su trazo, cómo dibujan, el plano, cómo componen, cómo usan las hojas. Yo utilizo formatos muy grandes, formatos muy pequeños. Entonces, cómo se enfrentan ellos a ese papel en blanco, a ese papel vacío, es muy distinto en todas las edades. Desde los elementos visuales, el color, el tamaño, el contorno y la textura. El color es algo que me di cuenta les encanta desde los más chiquitos hasta los más grandes. Es increíble la curiosidad y el interés que despiertan por el color en todos los procesos y en lo que les rodea también. Desde el atelier hay que aprender a mirar. A veces vemos un árbol, a veces vemos objetos y me ha sucedido con los niños, apenas uno se sienta con ellos, ay no, tú ya sabes dibujar muy bien y es que yo no sé dibujar, no tengo talento, pero realmente les pregunto, ¿tienen talento y no saben dibujar? Les muestro muchas imágenes porque hay artistas que son grandes artistas y que nos han dejado un legado inmenso, y ellos necesariamente no sabían dibujar perfecto. Ellos trabajaban mucho la parte sensitiva, también está la escultura, hay otros lenguajes en los que se puede representar y hay otra forma de mirar las cosas. Entonces, ¿por qué nos da miedo dibujar? Porque vemos esa figura humana o vemos ese objeto que puede ser un árbol y lo vemos como un árbol con esas ramas, esas hojas de muchos colores y, ay Dios mío, me dio miedo. Pero yo les digo, miremos ese objeto como líneas, como curvas, como figuras geométricas y empecemos a interpretar. Bueno, con todos al principio de este año, con todos los grados, trabajé la curiosidad. Empiezo por algo que les despierte curiosidad y ver el arte desde este punto de vista, una persona que está más metida en la historia del arte, en todos, manejar otros materiales, da mucha curiosidad y es súper emocionante para ellos, pero normalmente estamos acostumbrados a que nos sentamos y siempre dibujamos sentados, ¿no? Los más pequeños se acuestan en el piso y hacen sus trazos,
Y yo decía, bueno, vamos a incomodarlos, vamos a sacarlos de su zona de confort, a ver qué sucede y a que conozcan también muchos materiales que para ellos son lo máximo, ¿no? El untarse, el ensuciarse al principio da como fastidio, entonces tengo que irme a lavar y a limpiar mis manos, pero ya cuando me integro con el material, pues creo que muchos han llegado a casa con los uniformes un poco manchados, porque empiezan ya a despertar esa sensibilidad y esa curiosidad y ya rompen esa incomodidad que se va convirtiendo en curiosidad. Después llamo la atención de ellos, hacemos ejercicios de observación desde las plantas y todo lo que nos rodea. Son personas muy sensibles, en el grado de séptimo ellos están sufriendo un cambio como una transformación. Entonces empezamos a observar cosas muy pequeñas, me trato de adherir un poco a lo que hacen los profesores en los otros contextos, en el científico, en el matemático, y miro qué podría trabajar desde sus conceptos a través del arte. Entonces aprovecho todo lo que están estudiando de las plantas y empezamos a hacer ejercicios de observación, en este caso con acuarela. A pesar del susto que tenían, salieron unos resultados muy bonitos, hicieron una exploración muy chévere, incluso ellos se sorprenden de lo que pueden hacer cuando termina el proceso. Todo ellos lo relacionan con lo que sucede también en casa, con sus padres, con todas las personas que los rodea y con su entorno. Ya despiertas una emoción cuando se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, ¿no? Incluso creo que algunos han llegado a la conclusión que no sabían dibujar, pero acá descubrieron que sí sabían dibujar. No necesariamente es la figura humana. Aquí trabajamos, estaban hablando del proceso de oxidación de las frutas. Cogimos esas frutas que estaban oxidándose y las pusimos sobre la mesa para observar qué sucedía. Con tiza pastel empezamos a tratar de interpretar lo más parecido posible. Ellos en medio de su recocha y del chiste y de molestar al otro, ponen las moscas, pero es muy importante en ese proceso, ¿no? Ellos no se dan cuenta de lo que sucede, pero ahí están pasando muchas más cosas, por eso hay que estar muy atentos y escuchándolos todo el tiempo. Ya aquí les hablaré de La muerte del arte. Es un proyecto, es un proceso que hicimos con el grado séptimo, un proceso muy bonito, de los que más me ha llamado la atención porque los estaba empezando a conocer. Los conceptos ya que se trabajan desde el arte y desde todos los campos es el cambio, la transformación, la identidad y la sensibilidad. Bueno, para este proyecto dejé que ellos me orientaran, dejé que ellos me guiaran, tomé algunos libros, algunos datos como La muerte del padre de Karl Ove y de lo espiritual en el arte de Wassily Kandinsky, entre otros textos que iba encontrando por ahí, arte Picasso, arte abstracto, que ya lo veremos más adelante cómo lo interpretaban ellos. La pregunta es, ¿qué es un bodegón? No todos tenemos conocimiento de qué será un bodegón y no lo relacionamos fácilmente. Llevo algunas imágenes y va a crear un poco de confusión porque los que sabían que estuvieron el año pasado conmigo acertaban en que tenía frutas. Pero si veían un libro, si veían un teléfono, si veían un mapamundi, si veían una tela, para ellos era bastante extraño y ya empezaba como la duda de realmente es eso o qué nos quiere decir. Entonces, el bodegón es una obra pictórica en donde se utilizan elementos de la naturaleza, pero también pueden ser elementos creados por el hombre, como el teléfono, como la tela, como cualquier otro elemento. Anteriormente, los bodegones se ponían en las salas de las casas o las primeras cenas que tienen alimentos sobre la mesa, con el objetivo de proteger y también que nunca faltara el alimento en sus casas. Estaba en el comedor o entre el comedor y la sala. Algunos hogares conservan esas tradiciones y la mayoría de los pues acertaban en que tenían bodegones
en sus casas. Bueno, había una imagen que estaba con usted. La imagen fue maltratada, olvidada, pisada, nadie le puso cuidado, pues fue tan insignificante en ese momento que pasó de desapercibir. Les preguntaba, la pongo sobre la mesa y les digo, bueno, ¿ustedes qué piensan de esta imagen? ¿Es o no es un bodegón? Duda, uno la observa, lo que ve es unos elementos de PVC, unos tarros, y que sí es un bodegón. Ya aquí empezamos con el concepto del arte moderno, que en el arte moderno se empiezan a resignificar los materiales. Ya está la historia del arte, ya están todos los movimientos artísticos, ya se pintó tratando de hacer lo más parecido a la realidad, la representación más parecida a la realidad, ya se pintaron las emociones, ya se utilizaron técnicas, ya se hicieron tantas cosas que ya llega el arte moderno a ser una revolución muy grande. Cuando empieza el arte moderno es con un orinal que coge un artista que se llama Marcel Duchamp y lo pone en una galería, en el centro de la galería, y aquí empieza a haber como una revolución, ¿no? A preguntarse qué sucede, qué pasa, por qué lo hace. Les cuento estas experiencias, entonces ellos lo relacionan y dicen, bueno, listo, si este señor puso el orinal, pues yo puedo poner mis zapatos, puedo poner basura, puedo poner las piedras, incluso cogen objetos y los ponen en la mesa. Están en una edad en donde lo retan, ellos tienen la razón, pero también tienen mucha curiosidad y muchas ganas de consumir información. Entonces, en medio de ese chiste y de esa recocha, pues les decía, listo, pusieron los objetos sobre la mesa, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué representa el objeto? ¿De qué está hecho el objeto? ¿Qué queremos decir? ¿Cuántos objetos hay? ¿Qué tamaño tienen? ¿Y en qué espacio se ponen? Porque el artista no lo pone porque sí quiso ponerlo. Entonces, el reto es buscar elementos para que se pueda armar un bodegón. Van al bosque, recorren ellos utilizar para armar su propio bodegón, entre matas, por ahí había un palo de bombombón que estaba botado, florecitas muy pequeñas, piedras, troncos, pero en medio de su búsqueda encuentran un elemento que va a ser muy clave para todo este proceso más adelante. Después que los pone, les tomamos fotografías que representa este tronco y este bodegón que hicieron ellos. Ellos decían que lo ponen ahí y que lo que representaba era la vida y la muerte. Adentro estamos todavía en el colegio, son elementos que están encontrados y que están arrancados con una intención para ponerlos ahí. Y ya en la parte de afuera pues está la carretera que trae la ciudad, es también lo rural y lo urbano. En ese proceso de buscar los elementos, ellos encuentran un caracol. Se les dice pues que tengan mucho cuidado con el caracol porque no sabemos qué tipo de caracol es. Ellos muy cuidadosos con él, lo llevan en palos, en hojas para no tener contacto con el caracol y lo ponen en el bodegón. Dicen, profe, este es el único elemento vivo que hay en este bodegón. Empezamos a averiguar, ¿no? Vamos a investigar qué tipo de caracol es, cómo son los caracoles, todos tendrán ese caparazón, hacer la descripción de cómo era su textura, su forma, sus colores y pues saber después, gracias a las herramientas que nos da Internet, qué tipo de caracol podría ser ese, cómo se clasificaría. Bueno, tratan de ser muy cuidadosos. Estamos en la preadolescencia, entonces lo prohibido llama mucho la atención, es peligroso, pero entonces es emocionante esa experiencia. Ninguno sabíamos de caracoles hasta el momento, yo asimilaba que era como un espiral, como lo dice uno de los niños, pero este tenía una forma totalmente distinta. Le cogen mucho cariño a este caracol y le ponen su nombre y lo llaman Paco.
Entonces ya tomamos foto para el registro, pero sucede algo muy curioso que ya tenemos que ir al salón para empezar a dibujar. La idea era empezar a entrenar el ojo. Cuando nosotros dibujamos es una conexión del ojo, la mano y el cerebro. A medida que más vamos haciendo este ejercicio, más los vamos entrenando. No todos a la primera vamos a hacer como Pablo Picasso, que hizo un toro perfecto, pero podremos ir entrenándolo y tratando de imitar un poco más la... Se sintieron frustrados y empezó no una pelea, pero sí un debate si debía o no debía morir el caracol. Era un caracol que era un elemento para su trabajo, pero no era la forma de sacarlo. Podrían haberlo tirado pues, a lejos, otra cosa, pero no matarlo de... Ofrecemos disculpas porque la señal está un poco intermitente y, bueno, algunas fallas técnicas, pero ya volvemos con la profe Claudia. Gracias. Seguimos. Gracias, profe. Bueno, como les estaba contando, ya después de la muerte de Paco, se genera un debate entre ellos y se empiezan a sensibilizar tanto que lo relacionaban mucho con el tema de su preadolescencia, de sus cambios. Hace poco leí un libro infantil de un escritor muy chévere español que se llama Carlos Garza Toro y se llama El Barranco y habla de todos estos cambios y estas transformaciones. Y habían muchos elementos, muchas palabras que logré relacionarlos con él, ¿no? Entonces, ya está Paco, ya empezamos a hacer la representación de nuestro bodegón, pero se les pone varios materiales para saber con qué lenguajes ellos piensan que se puede representar. Escogen lo que son papeles sobre una base de cartón, que era una caja reciclada que iban a echar a la basura, y relacionan estos papeles que también son reciclados, encontrados, buscados en cajas por allá ocultas, otros papeles que son rasgados para hacer este bodegón porque dicen que todo se transforma y tiene un fin. Paco era un caracol venenoso, posiblemente venenoso, y que fue asesinado de una forma muy cruel. No era tenerlo, cogerlo, tocarlo y estar con él o cogerlo como una mascota, sino era respetarlo y haberlo alejado, pero de una forma diferente. Entonces relacionan estos materiales con todo este proceso y hacen sus interpretaciones. La muerte de Paco queda con pintura, con papel reciclado sobre las cajas de cartón. Ellos hablan si era o no, si debía o no debía morir, lo relacionan con sus emociones, con lo que está sucediendo ahorita, que en ellos no solamente mueren las personas, mueren seres queridos, acabamos de pasar una pandemia, nos estamos conectando ahora de forma virtual, tuvimos mucho miedo el año pasado, incluso ellos también se sentían cansados ya de estar en casa, también sintieron miedo y para ellos era muy raro saber que eran los últimos que podían salir a la calle, que posiblemente eran los más riesgosos en el tema de la pandemia, en tema de contagios. Entonces empiezan a expresar todo eso con sus palabras y con sus actos y llegan a la conclusión que el hombre es una persona un poco más venenosa o más tóxica que ese caracol porque destruye, hace daño, contamina, tala árboles, lastima a la gente, entonces también debería morir y
alguien muy particular les hace el comentario, pues que si Paco debería morir, entonces se debería hacer una limpieza social, no en el tema de la limpieza social que nosotros conocemos, sino ellos lo relacionan con que hay que limpiar a toda esa gente que hace mal, entonces tendría que morir todo el planeta, porque en el interior todos somos malos, según lo que ellos dicen. Para realizar todo este trabajo, yo les presento el Guernica, que es una obra de Picasso. Llevo el libro no con el fin que ellos vean Guernica, sino que ellos miren la técnica y que realmente no hay que saber dibujar demasiado para poder hacer algo en artes. Picasso decía que él duró mucho tiempo tratando de dibujar como Da Vinci, pero llevó toda una vida tratando de pintar como un niño y nunca lo logró. Entonces, muchos de estos artistas de esta época del cubismo y de muchos movimientos llegaban a la conclusión que tocaba aprender a desdibujar. Estudiaban tanto, dibujaban tan bien y tan perfecto. Picasso fue uno de los artistas que empezó a dibujar desde los 9 años. Su papá era dibujante y cuando vio el primer dibujo de Picasso, dijo, me retiro, no doy más clase, le doy los materiales a mi hijo, pues ellos descubren esta obra en ese libro y les llama mucho la atención por el color y por todo lo que sucede. Eh, Cuando la empezamos a analizar vemos muchas cosas, ¿no? En casa podríamos preguntarnos qué hay podríamos preguntarnos qué observamos con detenimiento en este cuadro. Este cuadro es un cuadro muy representativo. Se hizo un lienzo de estos para poner en las Naciones Unidas como representación, como a finalizar la guerra, esa masacre, esa brutalidad, esa barbarie que sucedió y que pasa cuando hay guerra. Duró más o menos 35 años, ya lo bajaron, la obra original se encuentra en el Museo Reina Sofía y fue un trabajo que se le pidió a Picasso para representar a España, por decirlo así. El primero piensa en una corrida de toros, pero después escucha y ve lo que está sucediendo con Guernica y se empieza a sensibilizar, empieza a interpretar esta barbaridad que estaba pasando de esta forma. Tiene 3 tonos, creo que son el azul, el gris y el blanco, y vemos tanto personas como animales. El toro es muy importante para él porque le gustaban mucho los toros y puso su primer dibujo un toro, pero también vemos toda la expresión de dolor, de angustia que hay acá dentro del cuadro y eso les llama a ellos mucho la atención. Ya todo este proceso ellos mismos le ponen su nombre y se llama La muerte de Paco. Hacen su versión cubista, surrealista y moderna. Moderna porque ellos dicen que son chicos modernos, entonces tiene que ser moderna. Se tiene que notar en todo lo que están haciendo. Acá ya después de hacer todos los bocetos, escogen como material el papel craft y el carboncillo. El carboncillo porque ensucia, el papel craft porque es un elemento que se puede, que uno es tan frágil en la vida que se puede romper fácilmente. Si se rompe no vuelve a ser igual, era lo que ellos decían en todo este proceso. Entonces, como en el Guernica, tratan de pegar también papel, recortes de papel de periódico, de noticias en algunas partes. Ahí está la persona que mató a Paco, está Paco muy feliz caminando por el bosque y hay unas almas en pena que hay, que son todas esas cosas que mueren dentro de uno en el momento en que uno va cambiando, su cuerpo cambia, su voz cambia, sus gustos cambian, hay cosas que se empiezan a olvidar de la niñez, hay recuerdos que ya no quedan y sufren también cambios de ánimo, dicen ellos. Hay cambios muy emocionales y hay unos cambios donde uno se siente a veces muy triste.
Entonces, en ese momento alguno estaba súper depre y se identifica mucho con lo que había sucedido en la muerte de Paco. Después ellos quieren inmortalizar todo este proceso que había sucedido con Paco. Acá hay que tener en cuenta los tamaños, los materiales, cuando empiezan a manejar la arcilla es un elemento, las esculturas que vemos en las ciudades, ellos dicen que con esto podemos inmortalizar y que dure mucho tiempo como las esculturas que las grandes ciudades y eso, porque para ellos fue un evento muy importante lo que había sucedido. Entonces moldean, trabajan la arcilla, experimentan qué pasa si le echo más agua, si es menos, cómo puedo poner o parar estos elementos para que no se vayan a caer y no se vayan a agrietar. Eh, y así es como ellos terminan ya la experiencia de la muerte de Paco, relacionándolo con todo lo que ellos están sintiendo. Mi trabajo fue investigar, guiarlos y escucharlos, porque podría haber dicho, dejen ese caracol, ya vamos a clase, aquí termina lo de los bodegones, pero me senté con ellos, los escuché, participé en lo que estaban haciendo y este fue el resultado. Profe Claudia, muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos a conocer este proceso tan profundo que ha llevado a cabo y que ha acompañado también a los niños del grado séptimo en este caso. Es impresionante ver cómo un animalito que nosotros podríamos decir, como lo acaba de mencionar usted, es un simple caracol, ¿cierto? Que les permitió a ellos muchas posibilidades de reflexión, de construcción, de relación, de conversación. Entonces, muchas gracias por dejarnos ver cómo esos saberes o esas conversaciones se van transformando constantemente y en lo cotidiano. Y me parece muy bonito también cómo pues usted en su rol de atelierista es consciente de que las experiencias de los niños son experiencias portadoras de significados, pero también de preguntas, de hipótesis, de expresión, y es una pluralidad de lenguajes. Entonces, muchísimas gracias, teacher, también por permitirle a los niños o dotarlos de una u otra manera de esas alas para lo imprevisible y también para lo impredecible. Muchas gracias. Y bueno, este es uno, como les decía al inicio, es uno de tantos proyectos que la profe Claudia acompaña, porque ella está acompañándonos con procesos desde los 2 añitos, con los niños de parvulitos, desde las texturas, desde el color, como que esos conceptos desde las artes están en todos los grados y con todas las edades, pero sus intereses cambian, ¿cierto? En séptimo puede ser un caracol, en párvulos puede ser una mariposa, no sabemos. Entonces, qué bonito que esté la profe Claudia hoy exponiéndonos y siendo tan elocuente en lo que nos cuenta, ¿no? Y cómo nos conecta también. Muchísimas gracias, y sabemos que, pues así como nos ha conectado a nosotros, muy posiblemente a los niños también les permite este tipo de conexiones. Muchas gracias. Gracias, fue una experiencia súper chévere con los niños. Tenemos otros proyectos súper, ahorita están terminando uno muy lindo y seguimos con el tema de identidad, que es lo más curioso. Vale, teacher. Esa es la importancia también de los conceptos, ¿no? Porque aquí nos preguntan, no, es que ustedes trabajan por proyectos a partir de un proyecto. En realidad no es tanto a partir de un proyecto, porque un proyecto se convierte, o más bien el sujeto o el de estudio se convierte en una excusa, pero son los conceptos los que nos permiten relacionar una cosa con la otra, una experiencia con la otra. Entonces, bueno, muchísimas gracias, teacher.